¿Sabías que existen Biblias que, lejos de acercarte a Dios, pueden alejarte de Él y llevarte directo a la destrucción espiritual? Aunque parezca increíble, no todo lo que lleva el nombre Biblia proviene del Espíritu Santo ni refleja la verdad del Evangelio. En Gálatas 1, 6, 8, el apóstol Pablo lanza una advertencia severa. Me asombra que tan pronto estén dejando al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Hoy revelaremos cuáles son esas 4 versiones de la Biblia que, lejos de guiarte, distorsionan el mensaje original y te desvían del camino de la salvación. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Durante siglos, la Biblia ha sido reconocida como la fuente suprema de verdad, guía y revelación divina. Pero, ¿qué sucede cuando esa fuente es alterada? ¿Qué ocurre cuando el texto sagrado es modificado, suavizado o reescrito bajo pretextos modernos que, en apariencia, buscan claridad, pero en el fondo esconden un desvío espiritual profundo? Muchos creyentes hoy, sin saberlo, están alimentando su alma con versiones de la palabra que han sido manipuladas con intenciones que no provienen de Dios. Y este hecho, lejos de ser trivial, puede significar la diferencia entre una vida de verdad y una vida de engaño. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero si la verdad es alterada, si la palabra ya no refleja fielmente el mensaje que el Espíritu Santo inspiró, entonces la libertad desaparece, y con ella el discernimiento espiritual. Hay versiones de la Biblia que, lejos de acercar a Dios, desvían el corazón, debilitan la fe y distorsionan la imagen de Jesucristo. En apariencia se presentan como traducciones más actuales, más accesibles o adaptadas al lenguaje de hoy. Pero por debajo llevan insertadas semillas de confusión. Al igual que la serpiente en el Edén, que solo cambió unas palabras del mandato de Dios, hoy existen versiones que cambian el mensaje eterno por interpretaciones humanas. Génesis 3:1 nos da un ejemplo claro. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Solo una ligera alteración, una insinuación velada, y Eva comenzó a dudar de la verdad. Así actúa el enemigo, no con negaciones explícitas, sino con distorsiones sutiles que hacen tambalear la certeza espiritual. Muchos cristianos están leyendo Biblias que han eliminado palabras claves como sangre, pecado, arrepentimiento o infierno. Al hacerlo, no solo vacían el mensaje de su peso espiritual, sino que presentan una fe sin compromiso, sin cruz y sin redención. En Colosenses 1:14 leemos: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero en algunas versiones modernas, este versículo ha sido mutilado, dejando fuera la mención directa de la sangre de Cristo, sustituyéndola por frases genéricas que no transmiten el poder redentor del sacrificio. La sangre de Cristo no es un símbolo opcional, es el eje de nuestra fe. Quitarla es como quitar el corazón de un cuerpo y pretender que aún puede vivir. No se trata de ser legalistas con el lenguaje ni de rechazar el avance lingüístico. El problema no es el idioma actualizado, sino la intencionalidad detrás de las modificaciones. Hay una diferencia abismal entre una traducción fiel al texto original y una reinterpretación acomodada a las sensibilidades modernas. En 2 Pedro 3:16, el apóstol advierte que hay quienes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y este es el peligro que estamos viendo hoy con ciertas Biblias. Son instrumentos no de edificación, sino de desviación. Un caso preocupante es el de versiones que omiten versículos completos. Por ejemplo, Mateo 17:21, donde Jesús dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno,
ha sido eliminado de varias ediciones recientes. Este versículo no es solo una frase más, contiene una verdad espiritual vital sobre el poder de la intercesión y el ayuno como herramientas para vencer lo demoníaco. El enemigo sabe que una iglesia sin oración ni ayuno es una iglesia débil, y por eso ha buscado silenciar estas armas espirituales desde dentro del texto. Cada palabra que Jesús pronunció tiene poder. Quitarla no es una simple decisión editorial, es una agresión al espíritu mismo del Evangelio. El Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con opiniones ni con pensamientos positivos. Respondió con las Escrituras. Dijo, escrito está, Mateo 4:4. Si Jesús mismo dependía de la exactitud de la palabra para resistir al diablo, ¿cómo podremos nosotros resistir si lo que leemos ya no es lo que fue inspirado? Imagina un soldado que entra en batalla con una espada de goma. Así están muchos creyentes hoy, intentando vencer al enemigo con una palabra desafilada, diluida, mutilada por traductores que no temen a Dios y que han cedido ante las presiones culturales. Y es aquí donde debemos hacer una pausa profunda y confrontarnos con una pregunta directa. ¿De qué Biblia me estoy alimentando? Porque no se trata solo de tener una Biblia en casa, se trata de tener la palabra verdadera en el corazón. Muchos han sido enseñados a no cuestionar, a aceptar cualquier edición con tal de que tenga una portada atractiva o un lenguaje sencillo. Pero el enemigo no siempre viene con cuernos y tridente. A veces viene con un texto bonito, una tipografía moderna y palabras suaves que esconden veneno espiritual. En 2 Corintios 11:14 se nos recuerda, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así también, muchas de estas Biblias disfrazadas aparentan luz, pero llevan oscuridad. Hay una generación entera que está creciendo con Biblias que no mencionan el infierno, que suavizan la gravedad del pecado y que presentan a Dios como un amigo complaciente más que como el Santo de Israel. Pero la Escritura dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12:29. No podemos reducir la majestad de Dios para que encaje en los moldes de una cultura que ha perdido el temor. Una Biblia que no te confronta, que no te llama al arrepentimiento, que no te muestra la santidad de Dios ni la urgencia del juicio, no es la Biblia que el Espíritu Santo inspiró. Es un eco vacío, una imitación peligrosa. En Apocalipsis 22, 18, 19, se establece una advertencia clara para quienes añadan o quiten palabras del libro profético. Pero esta advertencia se aplica también al mensaje general de las Escrituras. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No es un tema menor. La eternidad está en juego. Y si la palabra que recibimos está contaminada, entonces el alimento de nuestra alma se convierte en veneno lento, en un adormecedor espiritual que nos aleja del arrepentimiento genuino y de la verdadera comunión con Dios. Recuerdo el testimonio de una mujer que por años leyó una versión de la Biblia que omitía muchas doctrinas fundamentales. Decía sentirse bien al leerla, pero nunca experimentó convicción de pecado ni crecimiento espiritual. No fue hasta que, por consejo de una hermana en la fe, comenzó a leer una versión fiel al texto original, que su corazón fue quebrantado y sus ojos se abrieron. Comenzó a llorar al descubrir que había estado alimentando su espíritu con palabras vacías. Hoy es una mujer transformada, encendida por la verdad y activa en el ministerio. Su historia refleja una realidad que muchos están viviendo sin saberlo. Están espiritualmente anémicos porque su fuente está contaminada. El discernimiento bíblico no es un lujo para teólogos, es una necesidad para todo creyente. En los tiempos finales, Jesús advirtió que vendrían muchos falsos profetas y engañadores.
Pero no todos se levantarían desde los púlpitos, algunos se levantarían desde las imprentas. Lo que está en juego no es solo doctrina, es el destino eterno de las almas. Por eso debemos volver a la palabra pura, la que redarguye, la que confronta, la que transforma. Porque una Biblia que no te cambia no es una Biblia verdadera. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. 4:12. Si lo que tienes en tus manos no corta, no penetra, no separa lo carnal de lo espiritual, entonces tal vez no estás leyendo la espada del Espíritu, sino una imitación sin filo. El problema es que estas versiones se han introducido con astucia. No llegaron anunciando herejía. Llegaron con la promesa de hacer más comprensible el mensaje. Pero en su intento, por ser más amigables, muchas han perdido la fuerza espiritual que confronta el pecado. La Biblia no fue diseñada para ser cómoda, fue diseñada para revelar la verdad. Y la verdad no siempre es suave, pero siempre es salvadora. Proverbios 35:6 dice: Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No podemos permitir que el afán de modernizar nos haga perder la esencia del mensaje eterno. Estamos en un tiempo en que el trigo y la cizaña crecen juntos, y así como hay iglesias verdaderas y falsas, también hay Biblias verdaderas y falsas. Algunas fueron editadas por comités que no creen en la inspiración divina, otras por intereses económicos o ideológicos. Pero Dios no nos ha dejado a la deriva. Si clamamos por discernimiento, Él nos lo dará. Si buscamos con sinceridad, encontraremos la verdad. En Jeremías 33:3 leemos: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa sigue vigente para todo aquel que no se conforma con una fe superficial y busca la verdad con todo el corazón. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a la palabra viva, a la que transforma, a la que despierta la conciencia, a la que no teme llamar pecado al pecado. Una Biblia fiel es como un espejo que no miente. Te muestra quién eres, pero también te muestra en quién puedes convertirte por la gracia de Dios. Por eso, debemos ser celosos con lo que leemos, con lo que creemos y con lo que compartimos. Porque una fe basada en una mentira no puede salvar. Esta es solo la primera advertencia. Hemos comenzado a desvelar el velo de un tema que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Y si hasta hoy nunca habías considerado la importancia de qué versión estás leyendo, es hora de despertar. Lo que parece un simple detalle editorial, en realidad puede ser una trampa espiritual. Pero no estamos sin defensa. Tenemos al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Él nos revelará si lo que estamos leyendo viene de Dios o ha sido alterado por el hombre. Y cuando lo haga, tendremos que decidir: seguir cómodos en la distorsión o levantarnos en la verdad, aunque nos duela. Satanás no necesita destruir abiertamente una verdad para desactivarla, solo necesita torcerla ligeramente. Desde el principio ha sido así. En el jardín del Edén, la estrategia del enemigo no fue negar a Dios, sino sembrar duda con una alteración sutil de su palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho?, preguntó la serpiente. Y desde ese momento, la humanidad aprendió que el engaño más letal no es el que viene disfrazado de oscuridad, sino el que se reviste de luz. Es por eso que hoy el enemigo ya no se presenta solo con ataques externos, ahora usa armas internas. Y una de las más efectivas ha sido distorsionar la palabra, no solo con traducciones contaminadas, sino incluso con versiones que, sin dejar de llamarse Biblia, transportan consigo doctrinas disfrazadas. La confusión ya no entra por las puertas del mundo, entra por las páginas de lo que muchos creen que es la verdad. En 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo expresa una preocupación profundamente actual.
Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No se refería a ataques frontales, sino al extravío de lo verdadero mediante astucia. Esa astucia se manifiesta hoy cuando el enemigo logra que los creyentes abracen versiones del Evangelio que no son el Evangelio, sino otra cosa, un eco diluido, una imitación desprovista de autoridad espiritual. Se sigue leyendo la Biblia, se siguen mencionando a Jesús y al Espíritu Santo, pero el mensaje ha perdido su filo, su urgencia, su poder transformador. Y esa es la trampa, presentar algo casi verdadero, que al final no lo es. El apóstol Pablo fue aún más claro en Gálatas 1, 6, 7 cuando dijo: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Esta perversa perturbación no se manifiesta siempre en falsas religiones externas, sino en revisiones internas del mismo mensaje. Es una deformación que toma la forma de luz. Se presenta como una actualización, una nueva perspectiva, un enfoque más amable. Pero cuando se elimina el pecado, cuando se omite el arrepentimiento, cuando se borra la cruz o se minimiza el juicio, ya no estamos frente al Evangelio. Estamos frente a un mensaje adulterado que puede llevar a la perdición eterna. Jesús fue tentado en el desierto no con ideas humanas, sino con escritura. El enemigo citó la Biblia, pero fuera de contexto. Mateo 4:6 registra cuando el diablo dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti». Era verdad que ese versículo estaba en la Escritura, pero su intención fue pervertida. Esa estrategia no ha cambiado. El enemigo sigue citando Escritura hoy, pero lo hace usando versiones que le ayudan a omitir, reinterpretar o desviar el verdadero sentido del mensaje. No necesita prohibir la Biblia, le basta con alterar su contenido lo suficiente para que la gente no perciba la diferencia. Y en esa alteración, siembra una mentira disfrazada de devoción. La palabra no fue dada para agradar al oído humano, sino para transformar el corazón humano. En 2 Timoteo 3:16, 17 leemos: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Cuando una Biblia deja de redarguir, deja de cumplir su propósito. Si una versión nunca confronta, nunca incomoda, nunca provoca arrepentimiento ni llama a un cambio de vida, entonces esa Biblia ha sido instrumentalizada para otro fin. El enemigo sabe que una iglesia sin arrepentimiento es una iglesia sin poder. Una congregación que ya no tiembla ante la palabra es una congregación que ya ha sido adormecida espiritualmente. En los últimos tiempos, el engaño no llegará solo por medio de falsas religiones, sino a través de una falsa iglesia. Una iglesia que siga hablando de amor, pero sin santidad. Que hable de fe, pero sin obediencia. Que proclame promesas, pero niegue el precio de la cruz. Esa iglesia usará Biblias que se acomoden a su visión. El enemigo ha sembrado versiones de las Escrituras que sirven a ese propósito, y lo ha hecho de forma meticulosa, removiendo palabra por palabra, adaptando pasaje tras pasaje, hasta que el resultado ya no es la voz de Dios, sino un eco lejano de su palabra. Es un evangelio artificial que promete salvación sin quebranto, bendición sin obediencia y gracia sin verdad. En Apocalipsis 2:12, Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esa espada representa la palabra en su forma pura, incisiva y penetrante. Pero cuando esa espada es reemplazada por un mensaje diluido, el filo se pierde, la herida ya no transforma, el alma no es tocada. Lo que debería cortar la carne del pecado, ahora solo acaricia la conciencia. Y eso no es solo ineficaz, es peligroso. Porque produce en el creyente una falsa seguridad, una sensación de cercanía con Dios,
que en realidad no existe. Es una religión basada en el confort emocional, no en la verdad divina. El peligro no está en que las Biblias falsas dejen de hablar de Jesús. El peligro está en que presenten un Jesús diferente, un Jesús que no exige santidad, que no llama al arrepentimiento, que no advierte sobre el juicio venidero. Pero ese no es el Jesús del Evangelio. El verdadero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Este llamado está ausente o suavizado en muchas versiones. El enemigo ha logrado cambiar la figura del Salvador en las mentes de muchos creyentes, no con herejías abiertas, sino con traducciones que quitan el peso de sus palabras. El resultado es devastador. Una generación que cree estar siguiendo a Cristo, cuando en realidad sigue una imagen moldeada por las conveniencias de este siglo. Efesios 6:17 llama a la espada del Espíritu la palabra de Dios. Pero esa espada, para ser efectiva, debe estar intacta. Cualquier alteración, por mínima que sea, debilita su filo. El enemigo lo sabe, por eso ha centrado sus esfuerzos en debilitar la Escritura. No le teme a las iglesias que cantan, ni a las que se congregan, ni a las que oran, si éstas no se alimentan de la palabra verdadera. Porque sin palabra no hay revelación. Sin revelación no hay dirección, y sin dirección el pueblo se extravía. Proverbios 29:18 lo dice con claridad: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Esa visión proviene de una palabra sin adulterar. El espíritu del anticristo no trabaja únicamente desde fuera, infiltrándose en la cultura. También opera desde dentro, a través de doctrinas que parecen piadosas, pero niegan el poder de la piedad. 2 Timoteo 3:5 advierte sobre los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese tipo de doctrina necesita una Biblia que respalde su narrativa. Por eso han surgido versiones que suavizan lo espiritual, que omiten lo eterno, que minimizan el infierno o desfiguran la doctrina del juicio. Lo hacen bajo el argumento de una mayor claridad o accesibilidad, pero detrás de esas justificaciones hay un propósito más oscuro: desactivar el poder de la palabra. La raíz del engaño no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se omite. El enemigo sabe que puede perder autoridad sobre alguien que se somete a la palabra, así que su objetivo no es solo que las personas ignoren la Biblia, sino que crean que están leyendo la Biblia cuando en realidad están leyendo otra cosa. Si logra que abracen una mentira pensando que es verdad, ya ha ganado terreno. Por eso Jesús advirtió en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El nivel del engaño será tan sutil que no se presentará como falso, sino como una versión mejorada. El Espíritu Santo guía a toda verdad, pero ese camino comienza con una palabra que no ha sido manipulada. Juan 16:13 lo expresa con precisión: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía se vuelve imposible cuando lo que leemos está ya contaminado. Una Biblia alterada impide al Espíritu redarguir el corazón. Se convierte en un texto sin vida, sin aliento, sin autoridad. Puede sonar como escritura, pero no produce vida espiritual, y una iglesia sin vida es una iglesia fácil de manipular. El enemigo no ha dejado de usar sus tácticas antiguas, solo las ha refinado. Lo que antes era destrucción abierta, ahora es sutileza doctrinal. Lo que antes era persecución, hoy es adaptación cultural. Y la Biblia ha sido uno de sus blancos más estratégicos, porque quien controla la palabra, controla la fe. El objetivo nunca ha sido solo cambiar palabras, sino cambiar percepciones. Moldear una generación de creyentes que ya no distingan entre lo verdadero y lo falso, que abracen un evangelio sin cruz, un discipulado sin entrega,
una gracia sin santidad. Y para lograr eso, no hace falta prohibir la Biblia. Solo basta con abrir la versión equivocada. La batalla espiritual de este tiempo no es solo contra la inmoralidad del mundo, sino contra la distorsión de la palabra. El campo de batalla se ha trasladado a las páginas de lo que muchos consideran sagrado. Por eso el llamado es a velar. No todo lo que dice Santa Biblia está lleno del Espíritu de Dios. No toda letra impresa es palabra viva. Discernir, examinar, comparar, orar y volver al texto original no es fanatismo, es supervivencia espiritual. Porque el enemigo sigue disfrazado de ángel de luz y sus armas ya no siempre son visibles. Algunas vienen con versículos, con tinta, con papel, pero no con verdad. Esta es la estrategia más peligrosa del enemigo: usar lo santo como cobertura para lo falso. Pero el que ama la verdad no será engañado. Porque cuando el corazón se rinde al Espíritu y se apega a la palabra que Dios dejó, no hay confusión que pueda prevalecer. Como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Pero esa lámpara debe ser verdadera. De lo contrario, no alumbra, sino confunde. No guía, sino extravía. No salva, sino que adormece. Y si alguna vez hubo un tiempo en el que debíamos cuidar lo que leemos, ese tiempo es ahora. Porque el enemigo sigue hablando. Pero no lo hace con gritos, lo hace con tinta. Muchos han llegado a creer que, por el simple hecho de llevar la palabra Biblia en la portada, lo que están leyendo tiene el respaldo divino, el mismo poder que transformó vidas, derribó reinos y estableció el reino de Dios entre los hombres. Pero esa suposición es peligrosa, porque en estos tiempos el enemigo no ha dejado de imitar. Ha aprendido que la falsificación más efectiva no es la que se presenta como una oposición abierta, sino la que se disfraza de verdad. Hoy, más que nunca, es urgente desarrollar un discernimiento claro para reconocer cuándo una Biblia ha dejado de ser el instrumento de la voz de Dios para convertirse en un eco adulterado, diseñado para complacer a la carne y no para confrontarla. El lenguaje espiritual tiene un peso eterno. Cuando Dios habla, cada palabra tiene una carga que traspasa el alma y el espíritu, que rompe cadenas y despierta conciencias. Hebreos 4:12 lo expresa con precisión, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta declaración no admite sustitutos. La espada no puede ser reemplazada por un cuchillo sin filo. Sin embargo, muchas versiones modernas de la Escritura han sustituido esa espada por un instrumento inofensivo, incapaz de provocar transformación. Y esa transformación, precisamente, es la prueba de autenticidad de la palabra. Cuando una Biblia deja de incomodar al pecador, cuando ya no provoca arrepentimiento, cuando no lleva al quebrantamiento ni produce obediencia, entonces lo que se está leyendo no es el mensaje original del Espíritu Santo. En 2 Timoteo 4:3-4, el apóstol advierte que llegaría un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo no es una posibilidad futura, es una realidad presente. Y entre esas fábulas, la más peligrosa es aquella que nace desde una Biblia que ha sido adaptada para no incomodar. Versiones que reemplazan el pecado con errores, que eliminan el juicio eterno, que omiten el infierno o que suavizan las exigencias de Cristo, no están ayudando al creyente a crecer. Lo están conduciendo hacia una fe vacía, hacia una vida espiritual superficial y finalmente hacia la perdición. Las señales de una Biblia espiritualmente peligrosa no están solo en las palabras que ha perdido, sino en el espíritu que transmite. La Escritura no es un texto neutral. Está viva o está muerta. Produce vida o anestesia.
exhorta o adormece. Cuando las palabras eternas de Dios son reemplazadas por sinónimos convenientes, se pierde algo más que la fidelidad al texto. Se pierde la unción que transforma. Una versión que omite términos como la sangre de Cristo, el infierno, arrepentimiento, castigo, o que rebaja el llamado a la santidad, no puede ser considerada segura. Esas palabras no son accesorias, son pilares del mensaje del reino. La omisión deliberada de pasajes clave es una señal inequívoca de alteración. En algunas traducciones recientes, versículos enteros como Marcos 9:44, que dice, «Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga», han desaparecido por completo. Este versículo no es simplemente una imagen del juicio, es una advertencia divina pronunciada por el mismo Cristo. Eliminarlo no es solo una modificación textual, es una amputación teológica que niega el carácter justo y santo de Dios. Cuando se eliminan estas advertencias, se pierde la urgencia del Evangelio. Y sin urgencia, el mensaje se convierte en una opción más, no en el único camino a la salvación. Otra señal alarmante es el reemplazo constante de términos sagrados por conceptos humanistas. En vez de temor de Dios, algunas versiones hablan de reverencia o respeto, términos válidos, pero que no cargan el mismo peso espiritual. El temor de Dios, según la Biblia, es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Quitar esa palabra es como quitar el cimiento de una casa. La fe se construye sobre una base de temor reverente, de reconocimiento de la majestad y autoridad absoluta de Dios. Sin ese temor, el creyente puede seguir formas externas de religión, pero su corazón estará lejos de la obediencia radical que exige el reino. En algunas traducciones, la palabra sangre ha sido suprimida en pasajes claves como Hebreos 9:22, donde dice, «Sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Eliminar la sangre de Cristo de las Escrituras no es solo una edición técnica, es un ataque frontal al centro del Evangelio, porque sin sangre no hay redención, no hay limpieza, no hay acceso al Padre. La sangre de Cristo no es un símbolo cultural que deba adaptarse, es la esencia del nuevo pacto. Y todo aquel que la omite, rebaja o diluye, está apartando al lector del camino que conduce a la vida eterna. La alteración del lenguaje de género es otra marca de contaminación doctrinal. Muchas versiones han comenzado a reemplazar expresiones como hombre o hermanos por formas neutras, argumentando inclusión, pero sacrificando precisión. El problema no es la inclusión, es la manipulación. Cuando el mensaje es alterado para ajustarse a sensibilidades modernas, se deja de servir al Dios eterno para complacer a una cultura temporal. Y el Evangelio no fue diseñado para agradar al mundo, sino para redimirlo. En Juan 15:19, Jesús dijo, «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Una Biblia que no incomoda al mundo ha perdido su esencia. La palabra de Dios no se adapta a la cultura, la confronta. La eliminación de títulos y atributos divinos es otra forma de desviación. En algunas versiones, el nombre Señor ha sido sustituido por líder o maestro, lo cual reduce la majestad de Cristo a una figura de guía. Pero Cristo no vino a ser simplemente un líder espiritual. Él es el Señor de señores, el Rey de gloria, el Hijo del Dios viviente. Mateo 28:18 declara, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Esa autoridad no admite reinterpretaciones. Al sustituir sus títulos, se diluye su autoridad. Y una Biblia que debilita la autoridad de Cristo, debilita también la sumisión del creyente. La forma en que se presentan los mandamientos también ha cambiado en algunas versiones. Textos que antes decían con firmeza, «No fornicarás», ahora aparecen como «Evita relaciones inapropiadas».
Ese tipo de lenguaje no solo es ambiguo, es deshonesto, porque la palabra no es ambigua. Dios llama al pecado por su nombre. Cambiar el lenguaje es cambiar el juicio, y cambiar el juicio es cambiar la santidad de Dios. En Levítico 20:26, el Señor declara: «Sed, pues, santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos». Esa santidad no es negociable, y la Escritura que la revela tampoco debe serlo. La mutilación de los salmos y los proverbios en algunas ediciones ha reducido la fuerza espiritual de estos libros. Al suavizar sus palabras, se debilita su capacidad para redarguir, consolar y fortalecer. Los salmos no son simplemente poesía religiosa, son expresiones vivas del alma en comunión con el Altísimo. Su lenguaje es directo, crudo, lleno de temor, fe, clamor y alabanza. Alterar su contenido es despojar al creyente de una de las fuentes más profundas de intimidad con Dios. El Espíritu Santo inspiró cada palabra, cada frase. No hay espacio para sustituciones estéticas que comprometan la profundidad del mensaje. Las señales están ahí. Una Biblia espiritualmente peligrosa no se identifica únicamente por lo que contiene, sino también por lo que ha decidido omitir. Cada omisión, cada cambio, cada sustitución es un indicio de que algo más está en juego. No es simplemente una cuestión de estilo literario, es una batalla por la verdad. Porque el enemigo sabe que cuando el creyente es alimentado con una palabra diluida, su fe se debilita, su discernimiento desaparece y su fuego se apaga. El poder de la palabra está en su fidelidad, y cuando esa fidelidad es sacrificada, el resultado es un evangelio impotente. Jesús dijo en Mateo 24:35, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Esta promesa no deja lugar para la edición humana. La palabra no necesita ser actualizada, necesita ser obedecida. No requiere adaptación cultural, requiere reverencia. Es tiempo de despertar. Es tiempo de examinar con temor y temblor lo que estamos leyendo. Porque no toda Biblia es palabra de Dios, y lo que parece una herramienta de edificación puede convertirse en un canal de desviación si no ha sido sellado por el Espíritu de verdad. Las Escrituras fueron dadas para revelar el carácter, la voluntad y el juicio de Dios. Cualquier alteración atenta directamente contra ese propósito. El creyente que desea vivir conforme al corazón de Dios no puede permitirse ser indiferente ante las señales. Discernir es una obligación espiritual. Guardar la palabra en su pureza es un acto de adoración. Porque cuando defendemos su verdad, estamos reconociendo su soberanía. La Biblia es la voz escrita del Altísimo, y esa voz no puede ser confundida con ecos humanos. El llamado es claro. La fidelidad no se negocia. La verdad no se acomoda. La palabra no se corrige. Porque fue perfecta desde el principio y lo seguirá siendo por la eternidad. Solo quien camina en la verdad puede ser verdaderamente libre. Solo quien conoce la voz del pastor puede evitar la trampa del extraño. Y solo quien examina cada palabra con la guía del Espíritu puede permanecer firme cuando todos los demás sean llevados por el viento del error. Cuando un creyente abre una Biblia creyendo que está recibiendo alimento espiritual, pero en realidad está siendo expuesto a un texto contaminado, el resultado es devastador. No ocurre de forma inmediata, ni se manifiesta con señales visibles al instante, pero su efecto es profundo, progresivo y letal. Una Biblia adulterada, lejos de fortalecer el alma, debilita el espíritu. Le resta autoridad al mensaje, le quita peso a la verdad y va erosionando, poco a poco, la sensibilidad espiritual del lector. El creyente que se alimenta continuamente de una versión contaminada comienza a experimentar una transformación, pero no hacia la imagen de Cristo, sino hacia una fe sin profundidad,
sin firmeza, sin convicción. Es como quien se expone diariamente a una doctrina adulterada. La tolera primero, la normaliza después y finalmente la defiende. El enemigo no necesita atacar abiertamente si logra sembrar un evangelio sin confrontación. Una Biblia alterada deja de cumplir su propósito, que no es solo informar, sino transformar. Deja de ser espada y se convierte en adorno. Y cuando el arma espiritual pierde su filo, el creyente se convierte en un blanco fácil. El apóstol Pablo lo dijo con claridad: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5:6. Cuando esas palabras vanas se infiltran en las traducciones bíblicas, la desobediencia ya no parece peligrosa, el pecado ya no parece urgente y la santidad ya no parece necesaria. Ese es el efecto silencioso pero letal de una Biblia que ha sido manipulada para agradar más que para redarguir. Las consecuencias no son meramente intelectuales o teológicas, son profundamente espirituales. Una Biblia que omite la sangre de Cristo no solo comete un error textual, impide al creyente experimentar el poder redentor que limpia la conciencia. Una versión que elimina el infierno no solo suaviza el lenguaje, borra la urgencia del arrepentimiento. Una Biblia que cambia el significado del pecado por expresiones ambiguas no solo pierde precisión, abre la puerta a una moral relajada y a una vida cristiana superficial. Cada alteración tiene un impacto directo en la formación espiritual del lector. Lo que se deja de leer, lo que se distorsiona, lo que se omite, transforma la percepción de Dios, de la fe, del juicio y de la salvación. Cuando se sustituye la claridad de la Escritura por palabras que apelan al pensamiento moderno, el mensaje ya no edifica sobre roca, sino sobre arena, y Jesús advirtió lo que sucede con esa clase de construcción. En Mateo 7:26-27 dijo: «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina». ¿Cómo puede alguien hacer lo que no entiende? ¿Cómo puede obedecer lo que no lee con verdad? Cuando el fundamento es falso, la estructura cae sin importar cuán devota parezca. No se puede vivir una fe firme con una Biblia que ha sido diseñada para evitar el conflicto, porque el conflicto es parte de la transformación. La Escritura está llena de palabras que incomodan a la carne, pero despiertan el espíritu. El llamado a negarse a uno mismo, a cargar la cruz, a morir al mundo, a renunciar a lo que agrada para abrazar lo que santifica, no puede ser sustituido por afirmaciones vacías de autoayuda. La cruz no puede ser reemplazada por consejos motivacionales. Las bienaventuranzas no pueden ser reducidas a frases de aceptación sin compromiso. Cuando eso sucede, el creyente deja de ser un discípulo y se convierte en un consumidor de religión. Pero el Evangelio nunca fue diseñado para entretener. Fue diseñado para crucificar la carne y hacer nacer una nueva criatura. El alma del hombre fue creada para responder a la verdad, pero necesita verdad sin contaminación. La mezcla debilita, adormece, confunde. Cuando se introduce error dentro de la Escritura, se abre una brecha entre el texto y el espíritu que lo inspiró. El lector ya no es guiado a una transformación genuina, sino a una experiencia espiritual deformada. Pablo advirtió esto a los Gálatas cuando les dijo: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas 3:3. La carne busca lo fácil, lo cómodo, lo que no exige. Pero el espíritu guía a la verdad, aunque duela. Por eso una Biblia que acomoda el texto para no incomodar a la carne no puede ser vehículo del espíritu. Es una puerta abierta al error disfrazado de revelación. El creyente que permanece expuesto a una versión contaminada comienza a experimentar cambios sutiles en su forma de pensar. Ya no se preocupa tanto por el pecado,
Ya no considera urgente la santidad. Ya no siente el peso del juicio venidero. Comienza a justificar conductas, a reinterpretar principios, a moldear su fe a su conveniencia. Y cuando la fe se convierte en una proyección de los propios deseos, deja de ser fe en Dios y se convierte en fe en uno mismo. El resultado es un tipo de cristianismo que tiene forma de piedad, pero niega su poder. 2 Timoteo 3:5 advierte sobre esa condición, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ese tipo de fe no produce frutos, solo apariencia. Y una apariencia que no transforma es solo una máscara que engaña. La relación con Dios se vuelve frágil cuando la palabra que se recibe ya no refleja su voz. El creyente que se alimenta de una Biblia falsa ora con palabras huecas, busca dirección donde no hay luz, clama sin fuego, adora sin verdad. Jesús dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. El espíritu necesita la verdad para entrar en comunión con Dios. Y si esa verdad ha sido alterada, lo que queda es una experiencia emocional sin raíz espiritual. Una fe desconectada de la verdad no puede sostenerse ante la prueba, no puede resistir la tentación, no puede discernir la voz del enemigo, porque ha perdido su referencia absoluta. Cada vez que se minimiza la gravedad del pecado en las Escrituras, se está silenciando la necesidad del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. La gracia no tiene sentido si el pecado no es expuesto. El perdón no es necesario si la culpa no existe. Por eso una Biblia que elimina la claridad del juicio, que relativiza el mal, que transforma mandamientos en sugerencias, está sembrando el terreno para una generación que ya no distingue entre lo santo y lo profano. Dios confrontó esta condición a través del profeta Ezequiel. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni distinguen entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel 22:26. Esa es la consecuencia directa de una palabra adulterada, la confusión espiritual. Cuando todo parece aceptable, nada es verdaderamente santo. Y cuando nada es santo, Dios se ausenta. La Escritura fue dada para santificar, no para entretener. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa santificación ocurre cuando la palabra penetra, redarguye, corrige, instruye. Cuando no hay penetración, no hay purificación. Cuando no hay corrección, no hay dirección. Cuando no hay verdad, no hay transformación. Una Biblia que no santifica no sirve para formar discípulos. Puede formar simpatizantes, admiradores, religiosos, pero no discípulos. Y solo los discípulos permanecen en la verdad. Solo ellos resisten la tormenta, vencen la tentación y soportan la persecución, porque no viven de una fe emocional, sino de una verdad encarnada. El sistema del mundo ha infiltrado su pensamiento en la interpretación bíblica, promoviendo versiones que suavizan el mensaje para hacerlo más aceptable. Pero el Evangelio no necesita aceptación cultural. Necesita fidelidad espiritual. Romanos 12:2 nos recuerda: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa renovación comienza por una palabra no contaminada, una palabra que rompa estructuras mentales y edifique sobre fundamentos eternos. Cuando el texto ha sido editado para conformarse al siglo, ya no puede renovar la mente, solo puede perpetuar la confusión. Y una mente confundida es tierra fértil para el engaño. Las consecuencias de abrir una Biblia que no ha sido fiel al original van mucho más allá de la lectura. Penetran la oración, contaminan la doctrina, distorsionan la predicación y modelan una iglesia incapaz de ejercer autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual no se transmite por emoción, sino por verdad. Jesús enseñaba con autoridad porque hablaba la palabra con fidelidad.
Y esa autoridad no puede sostenerse cuando lo que se proclama ya no es lo que Dios dijo. Cuando las palabras han sido modificadas, el mensaje ha sido traicionado. Y donde no hay mensaje fiel, no hay unción, no hay fuego, no hay revelación. Solo religiosidad sin vida. Una Biblia contaminada también debilita el discernimiento. El creyente deja de percibir los peligros espirituales, se vuelve vulnerable a doctrinas extrañas, pierde la capacidad de reconocer la falsedad. El error se disfraza de novedad. La herejía se presenta como revelación. La tibieza se justifica como equilibrio. Y todo esto se sustenta en versiones que han adaptado el texto para eliminar la tensión entre lo divino y lo humano. Pero esa tensión es necesaria, porque la fe crece en medio del conflicto entre la carne y el espíritu. Cuando se elimina esa lucha, se elimina también el crecimiento. Y una fe que no crece, muere. La urgencia es clara. No se trata de una diferencia de opiniones, sino de una batalla por la verdad. La Escritura es más que un libro, es el aliento de Dios. Cada palabra cuenta, cada frase tiene un propósito, cada versículo ha sido inspirado para formar, transformar y preparar. Cuando se manipula el texto, se apaga la voz. Y cuando la voz de Dios se silencia, el pueblo queda a merced de los ídolos del tiempo. Solo una palabra fiel puede producir una iglesia fiel. Solo una verdad intacta puede generar convicciones firmes. Y solo una fe alimentada por la palabra verdadera podrá permanecer firme hasta el fin. Cuando el enemigo sembró confusión en el jardín del Edén, lo hizo alterando una sola palabra. Bastó una mínima desviación para abrir la puerta al pecado. Hoy, esa estrategia sigue vigente, pero en una forma mucho más peligrosa. Biblias disfrazadas de verdad que han perdido su esencia, su filo y su poder para transformar. Frente a este escenario, no basta con identificar lo que está mal. Es necesario comprender qué hace que una Biblia sea espiritualmente confiable. Porque cuando la oscuridad crece, no basta con denunciarla. Es urgente encender una luz que no se apague con el viento de las modas ni con la presión de los sistemas humanos. Una Biblia fiel no se acomoda al lector. Lo confronta, lo forma, lo corrige. Su contenido no responde a tendencias, responde a la eternidad. La Escritura verdadera tiene una característica ineludible: está viva. Y lo está porque su origen no es humano, sino divino. Como dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta inspiración no puede ser reproducida por estrategias editoriales ni por intenciones bien intencionadas. La fidelidad al texto original es una condición imprescindible. Cualquier desvío, por leve que sea, rompe con la cadena de autoridad espiritual que une la voz del Creador con el corazón del creyente. La versión fiel es aquella que traduce sin añadir, que comunica sin acomodar, que transmite sin suavizar, porque la palabra de Dios no necesita ayuda, necesita reverencia. Una Biblia auténtica conserva intactos los términos que definen la redención. No reemplaza la sangre por símbolos, ni el pecado por errores, ni la obediencia por valores. Mantiene el mensaje como fue entregado, con poder, con autoridad y con verdad. Hebreos 13:8. Declara que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa inmutabilidad también se aplica a su palabra. No está sujeta a revisión cultural, no cambia según la generación, no se adapta al sentimiento colectivo. Cualquier intento de suavizar su tono es un acto de traición espiritual, porque la verdad no se debilita para agradar, se proclama con la convicción de quien sabe que fue enviada para salvar. La fidelidad no se manifiesta solo en la traducción exacta, sino también en el espíritu que impregna cada página. Una Biblia confiable no busca provocar emociones, sino transformación.
no conduce a un estado emocional pasajero, sino a una vida rendida. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:23. Esa palabra no puede ser otra, no puede ser reescrita ni reinterpretada por ideologías cambiantes. Una Biblia verdadera conserva el mandato divino sin filtrarlo a través de la sensibilidad humana. Por eso incomoda, por eso provoca resistencia, por eso es perseguida. Pero también por eso libera, purifica y guía a una vida santa. En las escrituras que han conservado su integridad, se percibe el mismo carácter del Dios que las inspiró: santo, justo, misericordioso y soberano. No presentan a un Cristo parcial ni a un evangelio fragmentado. No eliminan el infierno para hacer el mensaje más amable, ni omiten el arrepentimiento para evitar incomodar al lector. Porque si la palabra no produce un cambio interno, entonces no ha cumplido su propósito. Romanos 1:16 lo declara con contundencia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder no reside en el papel, ni en la encuadernación, ni en la estética. Reside en la verdad no adulterada. Cuando el Espíritu Santo guía a alguien a leer la Biblia, lo hace con un propósito eterno. No es para entretener, ni para calmar culpas, ni para ofrecer autoafirmación. Es para revelar la voluntad de Dios y moldear el carácter del lector conforme a ella. Una Biblia que coopera con ese propósito está viva. Una que lo impide está muerta. Por eso el discernimiento es indispensable, porque no todo lo que brilla es oro, y no toda Biblia conduce al cielo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Esa voz no cambia. El tono de Cristo es el mismo en cada generación, y su palabra, cuando es fiel, lleva ese sello. Una Biblia confiable se reconoce por su fruto. No forma lectores satisfechos, forma discípulos rendidos. No promueve una fe ligera, promueve una vida consagrada. No construye sobre el humanismo, construye sobre la cruz. Su lenguaje puede ser antiguo, pero su poder es actual. Sus expresiones pueden parecer fuertes, pero su efecto es liberador. Porque no fue diseñada para halagar al oído, sino para renovar la mente. No fue entregada para adaptarse al alma, sino para gobernarla. No fue inspirada para ajustarse al deseo, sino para santificar el corazón. La autoridad de una Biblia no depende de cuán fácil sea de leer, sino de cuán fiel sea a lo que Dios dijo. Por eso, una versión confiable no elimina versículos por conveniencia doctrinal, no adapta el mensaje para complacer agendas, no desdibuja la línea entre lo santo y lo profano. En el corazón de la Escritura está la santidad de Dios. Toda versión que distorsiona esa santidad pierde su poder. Toda traducción que desdibuja su justicia pierde su filo. Toda edición que edulcora su juicio pierde su espíritu. La palabra de Dios no necesita defensores que la reformulen. Necesita siervos que la obedezcan y ministros que la proclamen sin temor. En un mundo que ha multiplicado los mensajes, lo que escasea es la verdad. Y en ese vacío, solo una Biblia fiel puede mantener encendida la lámpara. Salmos 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no puede ser reemplazada por versiones que han cambiado su aceite, porque si la luz no alumbra, confunde. Si el camino no guía, extravía. Y si la palabra no santifica, entonces no ha sido enviada por Dios. Solo una verdad sin mezcla puede traer libertad. Solo una voz sin alteración puede despertar a los dormidos. Solo una escritura sin deformación puede preparar a la iglesia para encontrarse con su Señor. Una generación que no examina lo que cree está destinada a ser guiada por cualquier voz que prometa consuelo sin verdad. En tiempos donde la confusión se ha vestido de sabiduría y la distorsión se disfraza de revelación,
El llamado a despertar es urgente. No basta con tener una Biblia abierta, es necesario discernir si lo que se está leyendo ha sido preservado por el Espíritu o manipulado por intereses humanos. Porque lo que entra por los ojos forma la mente, y lo que ocupa la mente define el rumbo del alma. La Escritura no es solo información espiritual, es el mapa que señala el camino de la vida eterna. Si ese mapa ha sido alterado, el destino también será otro. Jesús lo dijo con advertencia y claridad: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. No estaba hablando solamente de doctrinas, sino también de las fuentes desde donde esas doctrinas se extraen. Cuando el enemigo no puede quitar la palabra, intenta modificarla. Y si no logra impedir que la gente lea, se asegurará de que lean lo que ya no tiene el poder de redarguir. Por eso, la responsabilidad recae sobre cada creyente. Examinar lo que está leyendo, someter su entendimiento al Espíritu y volver a las sendas antiguas donde la verdad no era negociada y la fidelidad no era opcional. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, ordena con firmeza: examinadlo todo, retened lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Este mandato no está dirigido únicamente a las ideas externas, sino también a los textos que se presentan como escritura. Porque si no hay examen, no hay certeza. Y sin certeza, la fe se vuelve vulnerable. Muchas de las desviaciones doctrinales más graves comenzaron con la aceptación pasiva de textos alterados, de pasajes omitidos, de palabras suavizadas. El resultado fue una fe sin base, una doctrina sin raíz, una iglesia sin discernimiento. El creyente que no examina lo que cree, pronto creerá lo que no ha examinado. Y en esa laxitud se esconde el verdadero peligro, porque cuando se pierde la capacidad de confrontar lo falso, se abraza lo cómodo, y lo cómodo rara vez lleva a la cruz. La cruz exige verdad sin mezcla, palabras sin dilución, convicción sin disfraz. Todo aquel que quiera seguir al Maestro debe cargar su cruz cada día. Y esa cruz no puede sostenerse con una fe fabricada por el hombre. Necesita la solidez de una palabra eterna, no contaminada, no editada, no adaptada. Volver a la verdad implica reconocer que no todo lo que circula como Biblia es palabra de Dios. Algunas versiones han sido fabricadas con intención de confundir, otras han sido adaptadas con la excusa de facilitar la comprensión. Pero ninguna razón humana justifica alterar lo que fue inspirado divinamente. Proverbios 30:5-6 lo declara sin espacio para ambigüedades. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La integridad de la Escritura es un asunto de vida o muerte espiritual. Y quien la menosprecia, tarde o temprano cosechará las consecuencias de ese desprecio. El llamado entonces es a despertar, a dejar atrás la apatía y abrazar el discernimiento, a cerrar las páginas que adormecen el alma y volver a abrir las que confrontan, redarguyen, santifican. Porque el verdadero creyente no teme a la verdad, la busca, no esquiva la corrección, la abraza y no se conforma con lo que suena bien, sino que se rinde ante lo que es santo. La Biblia no es un texto cualquiera, es la voz escrita de Dios. Y solo cuando esa voz es escuchada en su forma original, el corazón puede ser transformado en verdad. El mayor peligro de una Biblia adulterada no es la herejía abierta, sino la lenta erosión de la voz de Dios en el corazón del creyente. Porque cuando el alma deja de reconocer el timbre divino, comienza a confundirse entre ecos humanos. Y ese silencio no es ausencia, es juicio. El Señor no deja de hablar, pero muchos ya no lo oyen porque están escuchando palabras que nunca salieron de su boca. No se trata de temer un texto impreso, sino de cuidar el altar del corazón, porque allí se decide a quién se le da autoridad.
al Dios que es fuego consumidor o a las palabras que solo acarician pero no purifican. Hoy, más que nunca, el llamado no es a acumular versiones, sino a volver a la reverencia, a dejar de consumir palabras sin espíritu y clamar por el soplo que da vida. Una generación hambrienta de verdad no puede nutrirse con copias diluidas. Necesita el pan vivo, el que desciende del cielo, el que fue escrito para herir el alma y luego sanarla. Esa es la única escritura que vale la pena abrir. Todo lo demás, por más espiritual que parezca, solo prepara el camino para el engaño final.